La economía en riesgo. ¿Esto por qué? Por las medidas de presión. Ya de hecho, la señora que vende, por ejemplo, en la esquina, las personas, el transportista que quiere generar ingresos económicos a raíz de los bloqueos, marchas en La Paz, ya la tiene muy fea, ¿no es cierto? Porque es complicado generar el pan de cada día, es lo que decían y se quejan por este tipo de medidas de presión. Y usted dirá, pero bueno, en La Paz están acostumbrados a ello, ¿no? Pero recordemos que estamos en plena crisis económica y la gente necesita generar ingresos, necesita platita. Ahora, hablemos de los bloqueos, ¿no? Empresas de transporte afectadas, la gente, la misma población, comerciantes también. ¿Qué hacemos en este sentido? Vamos a hacer un análisis económico con Omar Velasco. Un placer tenerte aquí. Buenos días. Muy buenos días, Vania. Para mí un placer estar en Al Día en este comienzo de año. Pues comienzo primero saludando a la gentil audiencia. Mira, estas movilizaciones en realidad recién van a comenzar a mostrar un impacto económico bastante marcado. El día de ayer la CADEX, CAO, Pegasacruz, más o menos indicaban que solamente en Santa Cruz podría registrarse pérdidas millonarias, ¿no? Que yo más o menos estimo en 20 millones de bolivianos por día, porque estamos hablando de la movilización de más o menos 2.000 cabezas de ganado por día, estamos hablando de más de 1 millón de litros de leche que se transporta y de medio millón de presas de pollo. Lógicamente, esta es una situación que afecta al sector productivo en demasía, pero también tienes tú al sector del autotransporte, porque ya se han anunciado el cierre de las terminales de bus, principalmente en lo que conecta a La Paz, Oruro y Cochabamba, y eso obviamente va a implicar pérdida de recursos para la economía, pero que yo creo que recién va a comenzar a sentirse el impacto de los bloqueos y las manifestaciones en los próximos días. Tomando en cuenta que estamos en plena crisis, ¿cómo se revierte esto, no? Después, ¿quién se hace responsable? Mira, yo creo que todo parte de la voluntad de diálogo, pero para que haya diálogo, Vania, tiene que haber capacidad de negociación, porque si una de las partes te dice que, que la negociación, de que no se mueve el decreto, ya está definido, lógicamente no hay nada que negociar y por tanto no hay nada que dialogar. Yo creo que el gobierno en realidad ha apostado por una estrategia de desgaste, ha esperado que estas presiones, manifestaciones de la COP de alguna forma se puedan disuadir durante las fiestas de fin de año. ¿Y crees que eso está pasando? ¿Se están desinflando estas medidas de presión o no? Mira tú, han pasado 18 días desde el 21 de diciembre y lejos en realidad de disiparse, yo creo que hay una escalada de conflicto, porque ha dejado de ser un movimiento solamente urbano, liderada por la COP. Digamos, la integración de la CSUTCB o de Tupac, por supuesto, le da a esta movilización un carácter mucho más nacional. Incluso ya se conoce que hay también cierre de carreteras, no solamente en el occidente del país, en los valles, sino también en Pando. Ahora bien, yo creo que todo parte, repito, de la voluntad de diálogo, pero quien debería encabezar las mesas de diálogo debería ser el presidente. Y de alguna forma el presidente ha decidido gobernar desde el celular, desde el teletrabajo, y obviamente esto muestra también esta dilación en el diálogo, porque se ha anunciado también desde el gobierno que en 2 semanas el presidente va a estar en este famoso foro de Davos. Yo me pregunto si en 2 semanas la economía y el país va a poder mantenerse a flote. Pero del otro lado tiene que ver con estas mesas de diálogo, porque, estas mesas de trabajo en realidad no resuelven nada, porque no es un problema técnico, no es como en años anteriores donde la COP tenía que sentarse para definir un incremento salarial. Estamos hablando de una protesta de este sector en particular a más de 100 artículos de la Constitución del Estado que estarían de alguna forma viciados o estarían riñendo con la constitucionalidad del país. Ahora, pero entonces, ¿cómo se explica que otros sectores sí estén en estas mesas técnicas y sí estén llegando a buenos puntos y no se esté movilizando y solamente sea la COP y 2 más, ¿no?
Mira, si el problema solamente estaría reducido al incremento salarial, de nuevo yo creo que esto se podría resolver de una manera distinta. Sí. Pero yo creo que el problema que ha tenido el gobierno es haber encajado en un solo decreto más de 100 artículos que no solamente tocan aspectos específicos a los trabajadores, estamos hablando de medidas que van a afectar distintos ámbitos de la economía del país. Yo creo que este es el llamamiento más preocupante que la COP identifica, más allá del incremento salarial que podría evidentemente ser evacuado en una mesa específica. Por eso yo creo que el gobierno hoy lo que tiene que hacer es tratar de juntarse, por supuesto, con la parte hoy en conflicto, sí, pero tiene que también tener cierta capacidad de ceder en las medidas, porque si el gobierno, repito, señala de que no va a mover el decreto supremo 5503, que eso ya está definido, lógicamente esta irracionalidad también de parte de la Central Obrera, de quienes hoy están manifestando en las calles, va a continuar. Claro, ambos sectores tienen que deponer, ¿no?, algunas medidas. Ahora, quiero también abordar contigo un tema, por favor, si me lo permites, que me ha llamado mucho la atención y al país también, y explicarlo así en facilito. Bolivia ha cerrado el 2025 con una inflación la más alta de los últimos 36 años. ¿Qué representa esto para nuestro país en este 2026, por favor? Ahora, el gobierno dice de que hay productos que ya han ido bajando de costo, ¿no? Mira, en realidad el impacto, 2025 definitivamente ha sido uno de los años económicamente hablando de más bajo rendimiento de la economía. Uno de los peores. Ha sido de los peores. Bien. Y eso evidentemente la población ha sentido en su bolsillo. El punto es cómo recibimos el 2026 y qué es lo que vamos a esperar durante esta gestión, porque el impacto de las medidas, de nuevo volviendo al decreto 5503, todavía no se han materializado en términos de los impactos económicos, porque fíjate tú, la inflación del mes de diciembre ha sido solamente de 0,50%, es decir, una de las más bajas del año, en un contexto donde hemos tenido elevamiento del precio del pan aquí en el occidente, hemos tenido el elevamiento del precio de las tarifas de transporte y si bien algunos productos han disminuido porque estacionalmente baja la demanda de algunos productos, eso hace que haya una mayor contención de precios, estamos hablando de un fenómeno estacional. Este año ya hacia mediados del año, recién los productores van a poder incorporar el mayor costo de la compra de combustibles, del costo de transporte de sus productos a los precios finales. Y ahí es donde yo veo, digamos, con mucha preocupación de que este año, a diferencia de lo que el gobierno cree que la inflación podría incluso ser de la mitad de la gestión 2025, yo creo que vamos a estar con una inflación del doble, porque en realidad lo que hay que ver es la estructura de costos de las empresas. Muchas empresas dependen del transporte entre un 20 y un 30% en general. Sí. Eso hace de que una inflación de costos como la que hemos tenido por la subida de los pasajes, pero también por la subida de los combustibles, entre un 80 y hasta un 160%, se vaya a traducir en una inflación de por lo menos 30% en términos interanuales. Y es ahí donde yo creo que las autoridades tienen que no solamente concentrarse en medidas, digamos, de carácter, vamos a decir, coyuntural, sino que también tiene que haber medidas estructurales, medidas de incentivo al sector productivo, porque de esa manera vamos a poder contener las presiones inflacionarias. Paso a otro tema, ¿no? Después de 15 años, el retorno de un presidente del BID, ¿qué significa eso para el país? Yo creo que es una señal positiva porque de alguna manera el país está mostrando que hay un compromiso a nivel internacional por estabilizar la economía, y este proceso de estabilización requiere de la participación o el acompañamiento, diré, de organismos internacionales desde el punto de vista del financiamiento. Pero lo que creo que es muy importante, y este es un tema que siempre es parte del debate, es cuáles van a ser las condiciones sobre las cuales se va a poner los recursos externos.
internos, porque lo que hay que ver es que el BID, a diferencia del Fondo Monetario o a diferencia de otras modalidades de financiamiento externo, ha sido una de las entidades que más ha apoyado al país y ha apoyado para temas principalmente de infraestructura carretera. Yo creo que esto va a ser fundamental, que se pueda continuar dándole impulso principalmente a la inversión pública, porque lo que normalmente ocurre en los periodos de ajuste fiscal es que la primera variable que se tiende a reducir es el gasto público, y eso obviamente luego tiende a ser digamos, un problema en términos del impacto que tiene sobre el crecimiento. Por tanto, la llegada, por supuesto, de digamos, la máxima autoridad del Banco Interamericano de Desarrollo puede ser una señal positiva de confianza al país, de que se va a apostar por mayor financiamiento en un contexto de crisis económica que continúa. Unita más, por favor. Con relación al contexto internacional, el tema del petróleo, Venezuela, Estados Unidos, ¿no? El retorno de empresas, por ejemplo, a ese país. ¿Esto va a ayudar a que el petróleo disminuya en el mercado internacional? ¿Nos beneficia de alguna manera o no? Bueno, en realidad el ataque que ha ocurrido entre Venezuela y Estados Unidos a Venezuela, lo que va a provocar es un periodo de turbulencia en el precio del petróleo, porque claramente la geopolítica está cambiando. Esta es una irrupción muy importante que se está haciendo en el plano geopolítico. Yo veo más bien con mucha preocupación de que esta estrategia que el gobierno de Rodrigo Paz ha hecho de levantar la subvención de golpe, pero sin haber generado un mecanismo de ajustes móviles para el precio de los combustibles hacia adelante, pueda terminar generando un mayor costo fiscal para el país. Porque fíjate tú, cuando se levanta el precio de los combustibles, más o menos el precio del petróleo estaba en $60 el barril. Sí. Vamos a suponer de que en este escenario de volatilidad internacional a causa de los conflictos en Venezuela, el precio del petróleo puede subir en cerca de $10 el barril. Este incremento del precio del barril, no, porque lo que vas a tener tú es, en un contexto como el actual, mayor incertidumbre sobre la producción petrolera. Porque desde el gobierno norteamericano lo que se está anunciando es que se quiere inundar de petróleo el mundo, o por lo menos Estados Unidos. Pero el desarrollo de campos y pozos petroleros es una tarea que demora años. O sea, más allá del anuncio que pueda realizar el presidente Donald Trump, lo que vamos a ver es de que estamos entrando en un contexto más bien de incertidumbre, de volatilidad, y eso obviamente influye negativamente en su precio. Veremos qué es lo que sucede, ¿no? En cuanto a los precios, vamos a estar atentos, y todo el país prácticamente, y países también de Latinoamérica van a estar pendientes seguramente a ese sistema volátil al que te has referido. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Un placer haberte tenido. Muy amable. A Omar Velasco, analista económico. Continuamos.